hay? ¿Qué? ¿Cómo estás? Muy bien, estamos aquí. ¿Cómo te fue esta semana? Este, Fue una semana donde yo dije, estoy cansado, Estoy jefe, cansado, jefe. Sí, de tanto trabajar, jefe. en verdad que sí. Trabajaste un montón. Eso es parte de la vida. Lo es digno de su salario. Uy, qué lindo. Ay, gracias, hoy me bañé. Brutal. Me Ay, alegro. vamos a conectarme al internet tuyo. Oh my God. Ajá, pero sigue tú, sigue. Bienvenidos a Culto en Casa. Yo soy Mari Yo soy el Gaby. y vamos a hablar con ustedes un ratito. Sí, es de lo que nosotros estamos estudiando, como que Estudio de bíblico nuestro culto semanal. en la casa. Nuestro culto en casa. Exacto, como que no es nada así de que wow, Pero es pero es wow. pero wow. Un momentito en el que podamos compartir lo que pensamos, lo que discutimos y lo que cada cual aprendió en su espacio personal Ujú. y lo queremos compartir con ustedes. Estamos dándole forma todavía a este espacio, como que Claro, es la pero primera vez. es la primera vez. Así es. Yes. Mari, ¿qué tenemos para esta semana? Cuéntanos. Bueno, pues esta semana, o sea, Porque esto es algo que vamos a poner en nuestras redes semanalmente. exacto, toda la semanita. Ya te pregunté cómo te fue esta semana. ¿Y a ti cómo te fue? Pues me fue muy bien. Estoy de vacations. Qué bueno que por lo menos So, uno de los dos puede estar cachetando. estoy de Spoiler vacaciones. alert, no soy yo. Estoy de vacaciones, entonces pues he podido hacer más Bible journaling, cositas cool, así que Cómodo. cómodo. Y nada, sirviéndomela a mi amado. Te desayuno a la cama, no sé, no. Yo sí me trajo desayuno a la cama 2 días. Hubo un día que se lo dañé, Sí. porque me levanté primero. Y, DH, te iba a llevar el desayuno a la cama. So regresé. Pero sí, lo hemos disfrutado. Así es. Yeah. Pero, Mari, ¿qué tenemos para esta semana? Nada, yo tengo Ok, una, bye. yo tengo una pregunta. Escucha, tengo una pregunta. ¿Qué La es? segunda te la cobro. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Qué es eso? Porque yo estaba estudiando esta semana sobre, ¿verdad?, diferentes historias de la Biblia que apuntan hacia el fin, ¿verdad? Y el juicio y todas esas cosas. Y no sé qué es la ira de Dios. Como que me parecía como confuso. Pues la ira de Dios va dependiendo de a quién tú le preguntes Ok, qué es la ira de Dios. ¿por qué? Porque alguna gente dice, la ira de Dios es que Dios nos va a consumir a todos porque todos somos Y nos pecadores. fuimos con el Y día. nos fuimos con el de abajo, con el chamuco, como dicen por ahí. Chamuco. ¿Y tú no habías escuchado eso? Nunca. El chamuco, eso creo que lo dicen en México. Estoy buscando qué fecha es hoy. 6. Dios mío. 6. Mira, pues sí, Este, que nos pero fuimos con entonces, chamuco. que nos fuimos con el chamuco. Pero, según lo que nosotros creemos de la Biblia, la ira de Dios va más sobre el pecado que sobre el pecador. Ok, O sea, va la ira de Dios, como el carácter de Dios es santo. Él siente ira o la ira recae no sobre nosotros, sus hijos, ujú, sino sobre el pecado que está en nosotros. exacto. Me gustaría leer 1 Corintios 10, 11 y 12. A buscarlo. 1 Corintios 10, 11 y 12. Que dice, estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así que el que piense estar firme, que mire Mire que no caiga. que no caiga. Uf. Ese está bueno. Hay una palabra ahí. Deja buscarla. Primera de Corintios 10, 11 y 12. 10, 11 y 12. Y la ira de Dios, ¿verdad? La Biblia siempre está apuntándonos a lo que va a pasar en el futuro. Ujú, Y no para que nosotros tengamos teorías raras, sino para que nosotros estemos preparados para lo que viene. ujú. Y
habla mucho de que la ira del Señor viene por ahí, de que la ira del Señor se aproxima, de que la ira del Señor ha llegado, de que... Pero realmente lo que se refiere es que su demostración de desprecio hacia el pecado es lo que va a es suceder. lo que viene. Exacto. Que cuando nosotros hablamos de juicio en la Biblia también es Ujú, en base a eso. ujú, Que ujú. nosotros le tenemos miedo a la palabra juicio y decimos como que no, que sí, es juicio como que con la mentalidad de lo que hay aquí en la tierra. Sí, sí, que es condenar. Que es condenar, exacto. Y Condenar y nosotros a buscar, veces pensamos que... buscar evidencia para hacerte quedar mal. Porque Exacto. tú eres, ¿cómo es que dicen? Tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, en Puerto Rico tú eres inocente hasta que se demuestre lo Ah, ok. contrario. Pero hay otros lugares países que es donde así. tú eres culpable hasta que se demuestre lo Exacto. contrario. So, tú estás perdiendo todo el tiempo. Exacto. Pero para Dios, no solamente que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino es que aunque se demuestre lo contrario, si tú tienes un arrepentimiento genuino, eres inocente Bien. por medio de Jesús. Exactamente. Exactamente. Porque abogado tenemos para con nosotros. Así es, así es. Así que Bello. eso es. Primero de Juan 2:1. Entonces, mi próxima pregunta es, bueno, no es una pregunta, es más bien como, bueno, sí, es una pregunta. ¿Qué historias de la Biblia te recuerdan, o si hay alguna, porque yo tengo una en mi mente? ¿Cuál tú tienes en la mente? Yo tengo una. Yo tampoco te he dicho la pregunta. ¿Qué historia de la Biblia te recuerda el efecto de la ira de Dios? Porque como lo que dijiste, la ira de Dios va hacia el pecado y no hacia el pecador. ¿Qué historia de la Biblia te recuerda ese principio? ¿Verdad? O sea, la Biblia completa tiene ejemplos. Porque Definitivo. en estos días vi que alguien dice que la Biblia en general, como tal, es de Génesis del 1 al 11. Y después lo que hace es repetirse y repetirse y repetirse y repetirse y repetirse y repetirse. De diferentes maneras. Pero definitivamente lo de Noé. O sea, como que Noé. ¿Verdad? Eso. Esa historia es como bien, ¿cómo se llama? Como que es bien trillada, pero realmente es como es de animal y qué sé yo qué, pero la gente lo coge como Bueno, de niño. lo han puesto como de niños, pero en Pero en realidad. realidad ahí está. O sea, Noé estuvo 100 años predicando y diciendo, hey, Hello, vengan. arrepiéntanse. Y no era, como y no que. era arrepiéntanse como Jonás en Nínive. Ajá. Que esa gente era malísimo y el Señor dice, no, esa gente se tiene que arrepentir y dejar de hacer eso. Era simplemente una cuestión de creer, Era de de confiar. de confiar y creer que por primera vez, como hasta ese momento no había llovido, que por primera vez iba a Iba a llover, caer iba a lluvia. caer agua del cielo, porque venía de abajo siempre. Y no era obviamente. Y por eso la gente no creyó, que mucha gente dice, no, pero es que si yo hubiese visto a Noé construyendo el barco, yo hubiese creído. Es mentira, porque es que eso era algo nuevo. Era algo nuevo, era algo desconocido O sea, para ellos. lluvia en la Biblia, nunca había visto lluvia hasta ese Como tal. momento. Pues mi pregunta siempre, como que para mí, esa historia es bien impresionante porque sí es cierto, no era justo dentro del ambiente que estaban viviendo. Esa gente era mala, ¿verdad? O sea, tenían sus malas costumbres. Pero lo único que Noé les estaba pidiendo era que creyeran que va a caer agua del cielo. Y ya. Y como va a caer mucha agua del cielo, pues móntese en el barco. Like, no era tan difícil, pienso yo. ¿Y cuál era tu historia? La mía era Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Tuve que decirlo lento por el reel. ¿Qué te mando? Sodoma y Gomorra. La mía era Sodoma y Gomorra. Ahí nos escriben y le mandamos el film. Está gracioso. Sodoma y Gomorra era la historia que tenía en mente, porque también es una historia, a diferencia del tiempo de Noé. Bueno, la similitud que tiene en el tiempo del tiempo de Noé es que igual la gente en el tiempo de Sodoma y Gomorra no eran buenas. Esa gente estaba al garete con mayúscula. O sea, bestialismo, homosexualidad, ¿cómo se llama El eso? bestialismo es Incesto, tener relaciones sexuales con ese revolú con animales. Zoofilia, bulimia, un montón de hábitos como antinaturales. Y esa, ¿cómo se llama eso? Esa falta de respeto por lo natural es lo que definitivamente provocó que el Señor dijera, mira, mano, tengo que poner juicio aquí porque es que esta gente está al garete.
fuera de control. Pero un factor que me llamó mucho la atención acerca de ambas historias, tanto de la historia de Noé como de la historia de Sodoma y Gomorra, es que a pesar del daño que ellos estaban ocasionando al mundo y de que el juicio de Dios se iba, ¿verdad? De que la ira de Dios se iba a demostrar, como quiera el Señor Dios estableció una salida para el ser Claro. humano. Y ese es el punto, que nosotros podamos ver a Cristo a través de todas las historias, tan buenas o malas que parezcan. Porque la salida del ser humano para el tiempo de Noé era ¿qué? El arca mismo. El arca. Y la salida de los seres humanos en Sodoma y Gomorra, aunque esos estaban en la Pero se vuelta les dio una mala, oportunidad se les dio aún una oportunidad. para que no fuesen destruidos. Y aún así, Ujú. Muchos dice tenían la intenciones Biblia que erróneas. tuvieron intenciones hasta con el ángel de Jehová. Literal. O sea, al garete. Ellos estaban fuera de control. Entonces, Pero siempre hay una salida. claro, y ese es el tema principal de la Biblia, que siempre hay una salida, y podemos estar aquí todo el tiempo diciendo, mira que sí esto, que sí lo otro. Todo el tiempo hay una salida. El Señor siempre provee esa salida para que nosotros podamos, ¿verdad?, llegar a conocer al bien. Y eso es algo que hasta hoy en día nosotros tenemos esa opción de volver a Dios y de poder nosotros echar para un lado lo que nos aparta de Dios y poner nuestro corazón en las manos del Señor. Así es, así es. Tanto la historia de Noé como la historia de Sodoma y Gomorra nos señalan, número uno, que los seres humanos pues podemos estar bien sumidos en el pecado, pero número dos, la ira de Dios es hacia el pecado y no hacia nosotros los pecadores, sino que el Señor, número tres, nos da una salida. Así es. Y para nosotros hoy, ¿cómo se ve esa salida en el mundo, en la actualidad, en el tiempo en que vivimos ahora mismo? ¿Cuál es esa salida? Bueno, nosotros tenemos la misma opción que tenían ellos, que es aceptar al Señor, y dice la Biblia que creen en el Señor Jesús y serán salvos tú y tu casa. Amen. Así que tenemos esa misma oportunidad que tuvieron ellos, y nosotros la tenemos más latente porque antes de ellos, o sea, en cuestión de Noé y Sodoma y Gomorra, ellos no conocieron a Jesús. Nosotros ya sabemos quién fue Jesús. Claro. Y sabemos que él hizo la promesa de que va a volver, y Dios Y hay evidencia. no tarda de sus promesas. Pero tú sabes que, aunque el pueblo de Israel no tenía la experiencia en el tiempo, ¿verdad?, de Noé, de Moisés, no tenían evidencia de que, ¿verdad?, de Jesús como tal. O sea, no tuvieron ese testimonio. Pero ellos tuvieron otra revelación de Pero Dios. sí tuvieron revelación. O sea, y Moisés mismo les dijo. En muchas ocasiones. Y ellos vieron la mano de Dios como ninguno de nosotros. Claro. Eso sí estaba. Sí hay salida. Siempre hay salida. Siempre hay salida. Y hoy en día tenemos, ¿verdad? Tenemos la salida de que hay un juicio actualmente sucediendo. Exacto. Que si durante el tiempo de Noé se demostró por medio del diluvio, durante el tiempo de Sodoma y Gomorra, con fuego y azufre, y en nuestro tiempo se está llevando un juicio. Explícame un poco de eso. El juicio investigador. Yep. El juicio investigador empezó en... El 22 de octubre del 1844. Bien. Cuando se acabó, ¿cómo es? La profecía de las 2000. Va bien. Míralo, ahí para el... La profecía de los 2300 días, tardes y mañanas. Días y noches. Tardes y mañana, día y noche, ¿no? Tarde y mañana. Tardes y mañanas. Y al cumplirse, ¿verdad?, esa profecía, lo que sucede es que Jesús pasa, ¿verdad?, simbólicamente, no, realmente, del lugar santo al lugar santísimo. ¿Y qué es eso, el lugar santo y lugar santo? En el lugar santo, el Señor... Un side note. En la Biblia existe lo que es un santuario. Exacto, que es el tema Es una fabuloso. representación. El tema favorito de Gaby. Es mi tema favorito de toda la Biblia después de Jesús. Uh-huh. Que es una representación de un santuario celestial, que es literal en el cielo. Y el Señor le dio unas indicaciones a su pueblo para que construyera uno aquí. Así en la que, parte de afuera se exacto, mataba el corderito. está el patio, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Tiene muchas cosas, mucha simbología. Pero como que en lo la que vida... estamos hablando ahora. Ajá, exactamente. Pues después del sacrificio de Jesús,
Viene un tiempo, ¿verdad? Después podemos hacer otro video explicando todo eso. Sí, pero espérate, déjame ver si tiene lo correcto. Después del sacrificio de Jesús, en el lugar santo, esa es la parte que me queda como que... ¿Qué sucede en el lugar santo? Así como que en ajo y habichuela. Bueno, en ajo. En ajo y En habichuela. ajo y habichuela. La parte interesante de verdad Está en el lugar santo. está en el lugar santísimo. Pues claro, porque en Porque el hay- lugar santísimo es que entonces el Señor interviene por nosotros, intercede por nosotros y nos presenta al Padre para ver, ¿verdad? Si somos justos o no. Exacto. El diablo nos acusa y Dios y Jesús nos Y defiende. ahí está el juicio investigador de lo que estamos hablando, que Dios Oh. está haciendo juicio sobre todos nosotros. O sea, Jesús y el Padre están haciendo juicio sobre todos nosotros. So, en el 1800 estos momentos. en el 1844, cuando comienza este proceso, yo estoy ahí. A mí me están haciendo juicio en ese momento. Bueno, comenzaron con Adán y Eva. Ok, con los que habían muerto Antes del de 1844. de ese día. Pero es un juicio de, no de que tú eres bueno y tú eres malo, no. Es de justificarnos a nosotros. Es de observar nuestro carácter Claro. y Y Jesús nuestras está acciones tratando de justificarnos. y de justificar. O sea, De de decir como que, justificación. mira, quizás no fue lo mejor, pero mi sacrificio cubre eso que le faltó. Brutal. Pero, ok, tengo una pregunta. Ok, imagínate que tú vives una vida, o sea, vives tu vida normal, ¿ok? Como esa canción, vive la vida loca. No, espérate, vives tu vida normal. Y, ¿verdad? Haces cosas buenas, haces cosas malas, cometes pecado, pides perdón, bla, 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 todo el shebang, shaboom. Mi pregunta es, ¿qué hace que Jesús diga o tenga la evidencia suficiente como para decir, tú eres salvo? Como que, porque el diablo nos va a seguir acusando. Claro. ¿Quiénes son los que terminan pasando la prueba y quiénes son los que se quedan? ¿Qué elementos tiene una persona de la otra? Bueno, hay muchas cosas que la gente dice, no, que si tiene que ser esto, tiene que ser lo otro. Ajá. La Biblia nos pide a nosotros que creamos eso y lo aceptemos como nuestro Señor y Salvador. Del resto Él se encarga. Es verdad que hay cosas que nosotros podemos hacer para mejorar nuestra estadía aquí en la tierra Claro, y trabajar en nuestro carácter. claro. Pero eso es el Espíritu Santo quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que esas cosas son frutos del Espíritu. Bien. Pero para nosotros poder tener estos frutos del Espíritu, que eso es otro tema completamente diferente, Que eso es otro día. eso es otro video de 85 Ese es minutos, mi tema favorito. que para nosotros tener estos frutos, nosotros tenemos que aceptar el consuelo de Dios. Porque cuando Jesús se fue, Él dijo, Y les daré un y consolador. les daré otro consolador. Otro consolador, otro consolador. Y me encanta esa palabra otro, que la podemos estudiar después en el griego, porque eso es todo unos 45 Ese es minutos. otro tema favorito. Ese es otro de mis temas favoritos. Pero Jesús era nuestro consolador. Ujú. Sobre nosotros aceptar el Espíritu Santo aquí en la tierra, es aceptar a Jesús. Ujú. Y aceptar a Jesús significa que abogado tenemos para con Para con nosotros. nosotros. Para que cuando nosotros vayamos en ese juicio, el Señor diga, espérate, que este fue justo. Y sí, le faltaron un par de cosas, está bien. Ujú. Pero este Y fue su justo. sangre nos cubre, nos limpia. Claro, y y nos lo que justifica. nos falta para llegar a esa salvación lo pone Jesús. Claro, y cuando Él llegue en las nubes de los cielos, su obra será perfeccionada. Exacto. Es como tener un ticket, es como uno decir, mira, pues yo me quiero comprar un Play 5. Y el Ujú. Play 5 vale $500, Ujú, pero yo tengo 25. ujú. Pues los otros 475 los pone Jesús. Brutal. O sea, que Ya. no, mi trabajo es querer Creer. ser salvo, Y creer. creer en Jesús como el Mesías que había de venir. Ujú. Y Él se encarga del resto. Brutal. Excelente. Pues mira, a mí aprendí 3 cosas y tú me vas a decir que aprendiste también. Aprendí 3 cosas. Número 1, aprendí que la ira de Dios es su actitud ante el pecado. Lo aborrece, lo detesta, pero no odia al pecador. Sino que, número 2, en los momentos en el que hayas ¿verdad? que hacer un juicio en cuanto a si estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal,
sí va a haber consecuencias ante las cosas malas, pero siempre hay una salida, siempre hay una opción correcta. Y número 3, aprendí que el trabajo de Jesús ahora mismo es justificarme. Es cuando mi nombre se presente, ¿verdad? El día que él rompió el sello y abrió ese libro y encuentre mi nombre, las cosas que a mí me faltan, él las va a completar. Y su obra en mí se va a completar el día que él venga. Así es. Yo aprendí que Jesús paga lo que falte. Eso es bien interesante porque yo soy bien maceta. Entonces Jesús paga lo que, o pagó mejor dicho, desde antes de yo nacer, lo que faltaba para que yo pudiese estar con Él. Bello. Y que el cielo, y esto no lo hablamos, pero el cielo no es lo mismo sin los hijos de Dios allí. Así es. Así que Jesús está haciendo todo lo posible por justificarnos a todos. Y nosotros tenemos que poner, lo único que tenemos que poner es la disposición de un corazón humillado delante de Dios. Y ese encargue el resto. Y eso es todo. Listo, Brutal. listo. Bello. Pues nada, mi gente. Gracias por venir al culto en nuestra casa. Culto en casa. Nos vemos. Bye. Pisa.